Buenas tardes. Good evening to everyone. We are about to speak in Spanish, as well we are everyone more or less Spanish people. So, vamos a daros la bienvenida esta tarde. Buenas tardes. Gracias a Smart City Expo por convocarnos nuevamente en este interesante panel, que esperamos también que sea un interesante debate de ideas en torno a los desafíos y retos de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Durante estos días, en este evento, se ha hablado bastante de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Se ha producido una junta de la propia Red Española de Ciudades Inteligentes que ha incorporado a 8 ciudades más al proceso de innovación urbana y de visión que aglutina ya a 49 ciudades de nuestro país y que, bueno, pues que trabajan, como sabéis, en 2 planos, en un plano técnico y un plano político, para definir pautas, criterios, generar conocimiento y recursos compartidos entre las diversas ciudades que tratan de impulsar este paradigma de las Smart Cities en España. Es un trabajo arduo, constante, que lucha contra múltiples barreras, múltiples desafíos, y es precisamente de esto de lo que creo que vamos a hablar hoy, de lo que espero que hablemos hoy, que son estos desafíos y retos que tiene la Red Española de Ciudades Inteligentes. Para ello contamos con un panel, como siempre, muy interesante. En primer lugar, como sabéis, nos acompaña Íñigo de la Serna Hernáiz, alcalde de Santander, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y, por supuesto, presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Bienvenido. Tenemos con nosotros también a Beatriz Simón, concejala de Empleo, Sociedad de la Información, Innovación y Proyectos del Ayuntamiento de Valencia. Bienvenida, Beatriz. José Vicente Valdenebro, el gerente municipal del Ayuntamiento de Pamplona. Bienvenido. Y Pedro González Torroba, que es subdirector general de Desarrollo Económico e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Pedro, bienvenido. La idea es que podamos escucharles a ellos por un periodo relativamente corto de tiempo y que inmediatamente podamos pasar a las preguntas del público. Creo que es lo más interesante. Intentaremos también dar entrada al público digital. Creo que es una realidad, que hay una realidad digital que nos acompaña todos los días y que, por tanto, pues las preguntas que se formulen a través de esos espacios digitales intentaremos también transmitírselas a nuestros ponentes. 3 ideas fundamentales en lo que yo considero, desde nuestra experiencia, que podrían ser retos de las ciudades inteligentes, de la Red Española de Ciudades Inteligentes, al margen de los retos de la privacidad, las transformaciones legales, la mayor generación de recursos, la generación de modelos de negocio, etcétera, etcétera, que pueden estar detrás de esta red. Creo, sinceramente, que la Red Española hoy es un ejemplo virtuoso de agrupación de municipios en pro de un beneficio común interesante. Creo también que ha tenido un tiempo de trabajo en el que de alguna manera se ha situado en un Olimpo de tranquilidad, en una especie de lugar en el que de manera sosegada y en esos planos técnico y políticos se ha podido avanzar de manera interesante en la conformación, digamos, de esta estructura y de los recursos que deben conformar la red española, pero ha llegado un momento en que posiblemente la ciudadanía, las empresas, los actores económicos, los operadores y, en general, la sociedad reclame de la Red Española de Ciudades Inteligentes una mayor aproximación al terreno, un descenso ya real en acciones concretas que, impulsadas sea por la propia red o sea por los municipios que la integran, puedan servir de ejemplo, de visualización concreta de proyectos de Smart City en nuestro país. Desde luego, proyectos tenemos en cada ciudad, tenemos y ahora escucharemos algunos ejemplos virtuosos de ello, pero creo que de alguna manera el marchamo Red Española de Ciudades Inteligentes no consta todavía en proyectos que de manera concreta se estén impulsando en escalas diversas de trabajo, no necesariamente muy ambiciosas. Creo que la idea de lab, la idea de piloto es muy interesante en el campo de las ciudades inteligentes y que podamos avanzar. Por tanto, considero que ese es uno de los retos, poder descender al nivel real con acciones escalables dentro de nuestras ciudades. Insisto, a lo mejor con un tiempo de ejecución corto, pero con unos resultados plausibles y entendibles por la ciudadanía. Digo la ciudadanía porque considero que este reto de la ciudadanía es el segundo reto que enfrenta la Red Española de Ciudades Inteligentes. Corremos el riesgo de convertir a la red en un caso de éxito que pueda, no sé si morir, pero sí fracasar en su intento de generar este interés en torno al paradigma de ciudades inteligentes si mantenemos el discurso en una especie de elite, en una especie de círculo cerrado en el que podamos estar prácticamente todos los que estamos interesados en este mundo de la ciudad inteligente, si no logramos descender e implicar a la ciudadanía. La llamada a la ciudadanía es bastante habitual. En este Smart City Expo hace 2 años era la tecnología la que regía el discurso de prácticamente todas las ponencias. El año pasado ya fue el ciudadano, cambiamos radicalmente. Este año todavía no he encontrado yo el lead
el que define el esfuerzo del Congreso, ¿no? Pero, desde luego, tenemos que implicar a la ciudadanía en este esfuerzo. Creo que la implicación pasa por generar interés, por generar sentimiento de pertenencia, posibilidad de vincularnos a proyectos y a realidades en ciudades en las que están pasando cosas. Creo que esto es muy importante y creo que, pasado el momento de definición de retos en torno a las infraestructuras, la red ha estado muy centrada, evidentemente, en este proceso en el punto de vista de las infraestructuras. Creo que el tema de la innovación social, creo que el tema de la acción con los ciudadanos en proyectos en los que se puedan participar y se pueda tener un sentimiento de compromiso y pertenencia es bastante interesante. Y, para terminar, y por último, el tercer reto que yo comparto con los ponentes hoy, espero que lo atiendan, igual que los otros dos, tiene que ver con la necesaria capacidad de comunicación de lo que se está haciendo en la propia red, la necesidad de creernos que esta red española es un ejemplo de éxito en el mundo. He tenido la oportunidad de hablar en distintos foros en el mundo utilizando el ejemplo de la Red Española de Ciudades Inteligentes. El alcalde de Santander, en algún evento hemos coincidido y conoce de primera mano cómo fuera se valora este esfuerzo de trabajo y de consolidación de ideas y proyectos de la Red Española de Ciudades Inteligentes, y tenemos que creérnoslo. Tenemos que trabajar en ese campo y empezar a considerar que este esfuerzo se puede exportar, se puede transmitir, que somos pioneros en este campo y que, por tanto, tenemos que actuar en esa línea. Desde luego, las acciones como la conformación de una alianza con la red RENER, Red Ibérica de Ciudades Inteligentes, que aglutina también a los municipios portugueses en este esfuerzo, es un primer paso. Creo que también tenemos que avanzar en la Red Iberoamericana de Ciudades Inteligentes. Tenemos un capital muy importante, que es el lenguaje, que es la comunidad de cultura. Creo que la Red Iberoamericana debería ser una red en la que la RECI, Red Española de Ciudades Inteligentes, tenga un papel privilegiado. No viene a imponer criterios, no viene a imponer estándares, no viene a imponer, sino a compartir recursos. Creo que todo ese trabajo debería utilizarse en pro de la Alianza Iberoamericana. Creo, además, y me consta que de manera puntual se está avanzando en algunos aspectos en esta línea. El municipio de Quito está trabajando también con el municipio de Santander y con la propia red para avanzar, pero creo que la internacionalización de este esfuerzo, de este proyecto virtuoso, es uno de los grandes retos de la ciudad inteligente. Dicho esto, Pablo Sánchez Chillón se calla ya, da la palabra a los distintos intervinientes, y la primera persona que nos va a hablar de su proyecto de Pamplona y también qué espera y qué encuentra en esta red española de ciudades inteligentes es José Vicente Valdenebro, gerente del municipio. Muchas gracias. No sé esto cómo... Bueno, buenas tardes y gracias por su asistencia. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación que nos ha hecho el Congreso, el Smart City World Congress, y también la propia invitación de la RECI a participar en esta mesa redonda, ¿no? Yo creo que el objetivo de esta tarde es hablar de la RECI como caso de éxito. Por lo tanto, aunque me he traído una presentación basada un poco en la ciudad de Pamplona, permítame que pase muy rápido las transparencias. Me voy a saltar un poco el guión también y voy a tratar de explicar cómo ha sido la incorporación de Pamplona, cómo lo hemos vivido dentro de la propia Red Española de Ciudades Inteligentes. Bueno, Pamplona, yo creo que la mayor parte de ustedes ya la conocen, ya saben dónde está situada. Es una ciudad de medio tamaño, son apenas 25 kilómetros cuadrados, 200.000 habitantes, que se sitúa en la zona norte de España, muy próxima a la frontera. Bueno, nosotros allá por el año 2011, que es cuando se empieza a gestar la Red Española de Ciudades Inteligentes, de repente, como consecuencia de una encuesta, alguien nos dice: oye, ¿sabéis que sois una ciudad inteligente? ¿Sabéis que estáis en una serie, digamos, de rankings que han salido entre las ciudades? Y nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, ¿y qué es esto, no? ¿Dónde estamos metidos, no? O sea, al final, bueno, habíamos estado en un momento en el que todas las ciudades nos habíamos empeñado en hacer gran cantidad de inversiones, gran cantidad de infraestructuras, pero realmente no nos habíamos preocupado a lo mejor tanto de lo que era la gestión del día a día, ¿no? Y entonces nosotros reflexionamos, decimos, bueno, ¿cómo entendemos si nosotros somos una ciudad inteligente, por qué lo somos, ¿no? Y al final esa reflexión es una reflexión compartida, ¿no? por la red, ¿no? Somos una ciudad eficiente, somos una ciudad sostenible, o intentamos serlo por lo menos, somos una ciudad competitiva,
Y en el fondo lo que somos, somos ciudades, ¿no? Todas las ciudades de la red y ciudades que estamos muy preocupadas realmente por la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ¿no? Porque es realmente para quienes trabajamos, ¿no? Nuestro verdadero jefe es el ciudadano. Y, claro, evidentemente, a través de la gestión y de la tecnología. En aquel momento, 2011, yo creo que era el momento en el que se centraba, ¿no? Las ciudades inteligentes son aquellas ciudades que utilizan la tecnología, bla, 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 bla. Bueno, yo creo, y es un poco lo que hemos venido trabajando desde el primer momento de la red, y que las ciudades inteligentes son las que nos hemos preocupado porque nuestros ciudadanos vivan bien en nuestras ciudades y tengan un estado de bienestar. Bien, en aquel momento, y llegó la crisis, ¿no? Y en aquel momento, y como dice Einstein, pues yo creo que es una bendición el que nos llegue la crisis, ¿no? Y llegó la RECI también, y nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer, pues en un momento en el que no era momento de grandes obras, de grandes actuaciones, era pues juntarnos todos, sumar e innovar, ¿no? Y ver cómo podemos entre todos mejorar, ¿eh? Y no es el momento de gastar todos, sino de ver qué es lo que ha ido haciendo uno, lo que ha ido haciendo el otro, aprender unos de otros y sumar. Nosotros en aquel momento, si alguien nos dice, bueno, somos una ciudad inteligente, vale, bien, entonces empezamos a participar en la red y nos planteamos decir, bueno, vamos a hacer una estrategia Smart City Pamplona. Para ello contratamos una consultora y lo que vimos es que, aprovechando todo lo que se había ido haciendo en diferentes ámbitos, que podíamos ser todavía más competitivos, ¿no? Que teníamos mucho margen de maniobra buscando, digamos, las sinergias que existían en cada una de nuestras áreas. Yo creo que lo que nos ha pasado a todas las ciudades es que hemos trabajado de una manera vertical. Tenemos, sobre todo la administración local, tiene una estructura muy vertical, una estructura por áreas en las que se delegan las diferentes competencias salariales y entre esas áreas se ha hablado muy poco, ¿no? Cada uno tenía sus objetivos, había recursos y había que empujar, con lo cual pues es un poco donde nace nuestra estrategia. Nuestra estrategia se basa en 4, digamos, líneas de actuación principales: enlace ciudadano, competitividad, eficiencia de servicios públicos y la coordinación, digamos, entre los diferentes agentes que forman ese ecosistema que participa en la ciudad: administraciones, empresas que gestionan los servicios, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. En 4 ámbitos de impacto, básicamente: eficiencia energética, mejora ambiental, movilidad inteligente, habitabilidad, que luego veremos que estos son los grupos de trabajo en los que estamos trabajando en la RECI, y con una serie de ejes de actuación como adquisición de datos, mejoras en infraestructura, sistemas de información, comunicación, organización y demás. Prácticamente esos ámbitos de impacto en los que estábamos trabajando, en los que nosotros, digamos, como ciudad habíamos empezado a desarrollar nuestra estrategia, son los grupos en los que empezamos a trabajar en la Red Española de Ciudades Inteligentes. Grupos liderados por diferentes ciudades y grupos, pues cada uno con una serie de temas específicos: innovación social, energía, medio ambiente, infraestructuras, habitabilidad, gobierno, economía y negocios. Por citar algunas de las actuaciones que habíamos hecho en Pamplona, ya digo, no me voy a atender, van a tener la presentación, con lo cual son, digamos, líneas en las que se ha actuado, líneas en las que estamos actuando todos los miembros de la Red Española de Ciudades Inteligentes: datos abiertas, participación, observatorio urbano en este caso, la posibilidad de retransmitir esa transparencia, de que los ciudadanos vean gobierno abierto, nuestros plenos, nuestras ruedas de prensa, o mejorar también índices de transparencia. Innovación social, pues habíamos trabajado con un sistema, a veces no hace falta una gran tecnología, que es una de las grandes reflexiones en las que yo creo en las que estamos trabajando, ¿no? Grandes plataformas, grandes sistemas de gestión, no. Si a veces el ciudadano nuestro, con un pequeño sistema SMS que le avise de cuándo va a haber hay riesgo de inundación en la ciudad, o de cuándo tiene riesgo de que la grúa le lleve el coche, es más que suficiente. Se había trabajado también en energía. Voy a destacar este primer contrato en eficiencia de edificios públicos. Digamos, esa búsqueda, uno de los ejes principales también de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Sin ir más lejos, se está hablando estos días de esa relación con Garrigues para ver cómo podemos hacer que la ley de contratos sea un poco más flexible, que esto nos permita. Bueno, habíamos dado un primer pasito nosotros en la contratación de servicios energéticos, ligándolo al mantenimiento de los propios edificios municipales. Bueno, resultados que se han obtenido en este rango de ese año, del año 2011, año en el que empieza la red y año en el que empezamos también a compartir ideas, a aprender de los demás, pues simplemente en un año se ha reducido el consumo un 15%, por poner alguna idea. Se ha trabajado también en el ámbito de medio ambiente, residuos, recogidas neumáticas. En el ámbito de la movilidad, este es uno de los grupos en el que en concreto participa Pamplona. Pamplona está participando en movilidad y en el grupo de gobierno, movilidad vertical,
la gestión del tráfico, cámaras de vigilancia, la realización de aplicaciones para smartphones, ¿no? Lo que hablamos, el smartphone es nuestro compañero, ¿no?, habitual, nos sirve para sensar la ciudad, ¿no? Si teníamos información ya en algunos de los digamos, señales de los dispositivos que aparecen en las ciudades, esa información es muy fácil cogerla del web service y convertirla en una app, ¿no? O, por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos planteábamos cuando empezamos a trabajar en esta línea, decir, bueno, ¿qué quiere el ciudadano? El ciudadano realmente, ¿qué quiere que se priorice en una ciudad, ¿no? Hemos hecho encuestas a través de la web, hemos hecho encuestas a través del servicio 010 y estábamos preocupados por conocer qué necesidad, digamos, de innovación tenía la ciudadanía. Y una de las cosas que más le fastidiaba, yo creo que a todos nos fastidia, es cuando vamos a la zona azul y no tenemos cambios, que tenemos que ir a un bar a pedir, o que nos han multado porque hemos llegado tarde y no tenemos dinero, no tenemos sueldo para pagar, digamos, esa sanción. Bueno, y nos empeñamos en que tuviéramos un sistema de pago a través del móvil. Sistemas de... Y esta es otra de las iniciativas, me voy a quedar aquí, de un proyecto europeo en el que está participando Pamplona. Pamplona está participando con Vitoria en un proyecto de interoperabilidad de puntos de recarga de vehículos móviles. Nos encontramos que otras dos ciudades de la red, Valladolid y Palencia, también están participando. ¿Qué es lo que hicimos? Pues poner en común esos conocimientos y en este momento tenemos una iniciativa de 11 ciudades en las que se han incorporado otras 7 ciudades de la RECI, por la cual pues, estamos buscando una tarjeta con distintivo RECI que sirva para la recarga de vehículos eléctricos en las diferentes ciudades del país, ¿no? Bueno, innovación en apps para transporte público. Hemos trabajado en el ámbito del Gobierno, Economía y Negocios, se han puesto en común ordenanzas de administración electrónica. Yo creo que es muy importante en una ciudad inteligente la estructura municipal. A mí me gusta decir que no podremos tener nunca una ciudad inteligente si no tenemos una estructura municipal inteligente, ¿no? Y me detengo aquí especialmente en este ámbito, en este apartado del Gobierno, Economía y Negocios, porque creo que tenemos también en la administración electrónica una gran oportunidad, digamos, para cambiar, digamos, nuestros sistemas de gestión. Creo que también otro de los pecados que existen en las administraciones es que hasta ahora hemos estado acostumbrados a gestionar recursos, a gestionar personas, y los contratos tienen que ir ya por otra vía. Hay que gestionar objetivos, hay que trabajar con indicadores. No sirve de nada hacer un contrato en el que digamos tengo que contratar a 10 operarios, a un jefe de obra, a un jefe de... No, o sea, lo que tenemos que ver es velar porque esos objetivos que nosotros tenemos previsto se cumplan. Por lo cual creo que es una oportunidad la propia administración electrónica para hacer ese cambio de modernización. Nosotros, experiencias que hemos compartido con otros miembros de la RECI, la administración electrónica, estamos trabajando en la implantación de la factura electrónica. Gracias a ella hemos conseguido en este momento que haya un expediente en el Ayuntamiento de Pamplona que su tramitación sea 100% electrónico desde que se recibe la factura hasta que la factura se abona. ¿Qué nos ha servido? En este caso, un expediente muy sencillo, muy evidente casi. Es decir, que todas las áreas municipales, que esa yo creo que es nuestra gran labor, cambiar esa estructura vertical que hemos tenido en las áreas por una estructura transversal. Que los procedimientos en todas las áreas, en todos los departamentos sean los mismos. Y eso lo podremos conseguir si trabajamos con un sistema de gestión de expedientes, si trabajamos con un sistema como puede ser la factura electrónica en el que todos siguen ya, digamos, los mismos canales. No me quiero entretener mucho, simplemente era una oportunidad este proyecto de factura electrónica porque estamos en un momento en el que el Gobierno, el Ministerio ya ha marcado unas fechas, está hablando que en el 2015 pues, las administraciones pues, tienen que, o las empresas tendrán la obligación de trabajar, las empresas de enviar facturación electrónica a las administraciones. Bueno, hay una serie de ventajas para el proveedor, estoy ya fuera de tiempo, por lo tanto voy a pasarlas muy rápido, pero la realidad es que el sistema de integración electrónica lo que nos lleva es, aparte de evitar todos esos tiempos muertos en los que están los expedientes pasando de un área a otra, nos permite también obtener indicadores. Nos permite medir. Esta es un poco la evolución de la facturación electrónica en el Ayuntamiento de Pamplona. Estamos en un 88% en este momento de las que nos envían los proveedores. Nos permite que los proveedores estén mucho más contentos con nosotros porque ven la trazabilidad de su factura, pueden ver en qué estado está, si se ha empezado a tramitar, si la factura está intervenida, si la factura está pagada. Y también nosotros
podemos ver cuál es el desempeño de la función, el grado de eficiencia de esa administración. Desde que hemos incorporado el sistema de indicadores, hemos pasado a trabajar, pues en el mes de junio estábamos pagando un 5,95%, por ejemplo, en una de las áreas del Ayuntamiento de Pamplona, de facturas en plazo en los 30 días que nos obliga la ley. Hoy en día pues estamos ya en un 42, un 43%, en ese área concreta. O, en este caso, midiendo por euro pagado, pues lo mismo. Entonces, son, digamos, es lo que siempre decimos, ¿no? Lo que no se mide no se puede evaluar, y lo que no se evalúa no lo podemos mejorar, ¿no? Con lo cual, yo creo que la administración en este sentido electrónica, lo que sobre todo estamos trabajando en el Grupo 5 de la RECI, es una gran oportunidad para reorganizar la estructura, para conseguir también tener estructuras inteligentes dentro de las administraciones y para mejorar, por lo tanto, todos estos procesos. Como van a tener la presentación, bueno, no me voy a extender más, y sí comentar, ¿no?, que en este caso, por ejemplo, esta pequeña experiencia nuestra es mucho más que una factura, sino que es un cambio cultural dentro de la gestión, ¿no? Hemos intentado, con un pequeño expediente, que todos los trabajadores, en este caso municipales del Ayuntamiento de Pamplona, se sientan capaces de la tramitación electrónica, con la idea de romper una brecha y con la idea de que a partir de este momento cualquier otro expediente que se vaya incorporando, pues sea, digamos, asumido por ellos y sea un expediente fácil de terminar con éxito también. Gracias y luego tendremos la puerta. Sí, damos la palabra a Beatriz. Gracias, ¿Vale? Voy a hablaros con tanto detalle de los proyectos del Ayuntamiento de Valencia, así que voy a intentar dar una visión más amplia de por qué entramos en la RECI y cuál es nuestra misión como coordinadores del Grupo 5 de trabajo dentro de la red. Bueno, pues Valencia entra en la RECI porque la innovación es una de las líneas estratégicas de nuestra acción de gobierno, junto con el turismo y la sostenibilidad, porque somos unos firmes defensores del trabajo en red y pocas redes funcionan como funciona esta, aunque en aquellos inicios todavía no sabíamos lo que iba a ser. Y fundamentalmente porque yo creo que los tiempos, la situación económica, la demanda de la ciudadanía y el avance de la tecnología pues nos están obligando a todos y principalmente a las ciudades, pues a tener enfoques diferentes y a abordar las respuestas a las nuevas necesidades de una forma distinta. Nosotros en aquel entonces estábamos en el comité de dirección de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación del Ministerio, algo decepcionados. Afortunadamente la red Impulsa pues, ha cambiado ahora su visión y bueno, pues necesitábamos esa visión compartida con otras ciudades. Teníamos esa necesidad en ese momento preciso en que se forma la RECI y decidimos subirnos a ese barco incluso antes de su constitución. Ahora, vista la experiencia con algún tiempo que llevamos trabajando, creo que ha sido una experiencia muy positiva y sobre todo creo que ha sido muy equilibrada. Y me refiero a muy equilibrada con que cuando tú trabajas en red tienes que aprendes mucho de lo que están haciendo otros, compartes una visión, pero también tienes que aportar también lo que estás haciendo tú, si no, no tiene ningún sentido. Yo creo que ahora está muy de moda esto de ser ciudades inteligentes, todos queremos ser ciudades inteligentes, pero uno no es una ciudad inteligente solo porque entra en una red y comparte con los demás. Es decir, tú tienes que haber tenido un trabajo previo. Y yo creo que ese trabajo previo que Valencia ya había hecho es lo que nos ha permitido poder ser un miembro activo dentro de la red. Y ahora sí que os voy a aprovechar para contar un poquito cómo hicimos la estrategia de Valencia sin entrar en detalle de cada uno de los proyectos. Bueno, nosotros hace un año aproximadamente decidimos tener nuestro plan estratégico de Smart City 2020. Hasta ese momento, como otras ciudades, teníamos muy desarrolladas algunas verticales, la vertical de seguridad, por ejemplo, la de tráfico realmente estaba muy tecnificada, la de administración electrónica, con notable excelencia todas ellas, pero les faltaba esa integración, esa mayor integración que ahora nos damos cuenta que es necesario. Y entonces lo que hicimos fue coger uno a uno todos los servicios de la casa y medirles el grado de madurez. ¿Y cómo se hace eso, ¿no? ¿Cómo se mide el grado de madurez de un servicio municipal? Nosotros lo hemos basado en 5 criterios. Un primer criterio que es mirar si lo que se hace en ese servicio está alineado con el gobierno de la ciudad, tiene una planificación estratégica. Un segundo criterio es la accesibilidad, si lo que se está haciendo tiene unos criterios, bueno, es accesible a terceros y si tiene unos criterios de eficiencia y de eficacia en la gestión. El tercer criterio fue la monitorización
si hay una monitorización, si hay un control de lo que se hace, si realmente se mide de alguna manera el desempeño de esa actividad. Un cuarto criterio es la difusión, si los datos y los resultados se comparten, la transparencia de la que ahora hablamos tan habitualmente. Y por último, un quinto criterio transversal, que es en qué medida aplicamos la tecnología en todos esos servicios. Y una vez conocimos el grado de madurez de todos y cada uno de los servicios que prestábamos, pues lo que hicimos fue identificar proyectos alrededor de esos servicios. Hemos identificado 15 proyectos de distinta envergadura y, por último, lo que hemos hecho es priorizarlos, ordenarlos de una manera priorizada para ver cómo vamos a empezar a abordarlos. Los hemos priorizado por distintas cuestiones, algunas pues, más prácticas, como bueno, pues los plazos de los contratos actuales o las eficiencias o los ahorros que reportan al ayuntamiento, otras, digamos, pues más de principios filosóficos, como puede ser pues, el impacto que tiene el ciudadano, la transparencia, como he dicho antes, la participación. Y el resultado de esa priorización de proyectos que hemos llamado transformadores para la ciudad, pues es nuestro plan. Y el primer gran proyecto que vamos a desarrollar de ese plan estratégico, pues precisamente va a ser ese elemento facilitador que nos va a permitir luego poner en marcha todos los demás, que es la plataforma de ciudad. En nuestro caso la hemos llamado plataforma VLCI, que es Valencia Inteligente, que en este momento está en licitación. Bueno, que si alguien está interesado en saber cómo lo hemos enfocado, porque las distintas ciudades que hemos optado por ese camino lo hemos enfocado de maneras diferentes, así es que bueno, los pliegos están publicados y si a alguien le interesa saber el enfoque de Valencia lo puede ver. Y bueno, yo creo que ese tipo de proyectos transformadores para la ciudad es precisamente lo que compartimos en la RECI. Nuestro papel dentro de la red ha sido la de coordinar el grupo 5 de trabajo, el grupo de Economía, Gobierno y Negocios. Y ese grupo ahora mismo forman parte de 32 ciudades, supongo que en breve aumentará por esas 8 que ayer se sumaron a nuestra red y alguna vendrá también a este grupo de trabajo. Además de ciudades está también la FEM, está Red.es, está el Ministerio de Administraciones Públicas. ¿Y cómo es nuestra manera de funcionar? Pues bueno, realmente creo que es el grupo de trabajo que más actividad está desarrollando y nuestra manera de funcionar pues es cada 2 meses aproximadamente hay una reunión virtual de equipos de trabajo muy técnica. Cada 3 meses esos comités técnicos pues se reúnen para presentar y para conocer cómo se ha desarrollado el trabajo en cada uno de los grupos. Luego cada 4 meses más o menos reunión de la Junta Directiva y una vez al año tenemos la Asamblea General. Y bueno, yo creo que es una red eminentemente práctica. Yo creo que antes comentábamos que yo pienso que las personas nos dividimos en platónicos y aristotélicos y esta red está basada en un planteamiento muy aristotélico y absolutamente práctico y está teniendo, aparte, reuniones también de temas muy concretos, pues de tecnología NFC, de tarjetas ciudadanas. Hemos tenido también uno a cuenta de la ley Emprende en 3, se ha acudido a distintos foros. Y una cosa muy importante es que estamos formando parte del Comité Técnico de Normalización de Ciudades Inteligentes. Sobre todo en el comité que habla de indicadores y semántica, la importante misión de llegar a una definición tan sencillo y tan complejo como llegar a una definición de qué es una ciudad, una Smart City, ¿no? Ahora, unos criterios concretos que en un futuro nos sirvan para certificar que una ciudad realmente es Smart, porque todos, como decía antes, no podemos ser. Y por dar una visión un poco del grupo de trabajo, pues les diré que conceptualmente se está trabajando en 3 ejes: administración electrónica, herramientas innovadoras y gobierno de ciudad. Y en la práctica, como decía, es un grupo muy práctico, pues voy a intentar, aquí tengo la chuleta, pero yo no me puedo saber todo lo que hacen todos los ayuntamientos que trabajan en la RECI, pues se está trabajando temas tan importantes como poner en común
poner en la plataforma a disposición de los demás 2 soluciones distintas de administración, bueno, de sedes electrónicas, el caso de Pamplona y el caso de Valencia que hemos compartido, varias ordenanzas diferentes con distintos enfoques de administración electrónica, servicios de certificación y autentificación, un modelo de colaboración con la Agencia Tecnológica de Certificación Electrónica que resuelve todos los servicios en el ámbito de un contrato menor, un catálogo de procedimientos. En el segundo cuatrimestre hablamos de realidad aumentada, hablamos de la aplicación de subasta electrónica que ha compartido el Ayuntamiento de Santander, varias soluciones de NFC de la AMT de Madrid, también de los ayuntamientos de Gijón, de Alicante, de Alcobendas. En el tercer cuatrimestre hablamos de tarjeta ciudadana, muy vinculado al tema anterior, de temática de infraestructuras, también tomando como ejemplo el despliegue de infraestructuras de Rivas hacia Madrid, de temas de Open Data, ahora mismo nos hemos autoimpuesto también como próximas líneas a desarrollar una herramienta de interoperatividad de los ayuntamientos de Castellón y de Torrente, portal de Open Data de Málaga y de Santander, una herramienta de movilidad también de Santander, la implantación de la factura electrónica y aviso a vecinos por SMS en caso de emergencia de Pamplona, alternativas a la firma electrónica del Ayuntamiento de Alcobendas, un análisis interesante que está haciendo Red.es sobre las distintas APPs de ciudad que estamos haciendo en los diferentes ayuntamientos y vamos a empezar otras líneas también de trabajo como la de recoger un inventario de pliegos técnicos y administrativos sobre contrataciones de esta temática, los casos prácticos de facturación electrónica, el tema de los subcomités de indicadores de AENOR que les comentaba para llegar a una definición y, por supuesto, las plataformas. Yo creo que el gran reto de los próximos meses va a ser las plataformas de Smart City, ¿no? Algunas de las ciudades ya hemos licitado, Coruña fueron los primeros, Madrid, Valencia también han sacado ya sus pliegos, Barcelona acaba de lanzar un diálogo competitivo y yo creo que en los próximos meses vamos a hablar mucho y muy intensamente de la solución que cada uno ha elegido para esa plataforma horizontal que tiene que unir las verticales que, como decía, tenemos desarrollo. Y, por supuesto, estaremos muy atentos a la reforma de la Administración local y también a la Ley de Transparencia que está en trámite parlamentario. Ya me quedo sin tiempo, así es que luego, si quieres, hablamos de los retos. Pues muchísimas gracias, Beatriz, sobre todo por respetar el tiempo. Pido un aplauso para ella, por favor. Bueno, vamos a escuchar ahora a Pedro González Torroba, que es el director general de Desarrollo Económico e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, evidentemente, tiene que tener un papel importante e interesante en la definición de todo este proceso. Gracias, Pedro. Gracias, Pablo, y gracias además especialmente por esta presentación, ¿no?, diciendo que Madrid tiene que tener un papel especialmente relevante. Bueno, yo creo que Madrid realmente no tiene que tener ningún protagonismo especial, tiene que tener el mismo protagonismo que el resto de las ciudades, ¿no? Quizá aprovechando esta introducción, pues yo pondría de manifiesto el primer reto es un reto que no por evidente le debemos quitar importancia, y es que el primer reto que ha tenido la Red Española de Ciudades Inteligentes será nacer, crecer y aglutinar a un buen conjunto de personas, un buen conjunto de ciudades que nos inquietaban el mismo tipo de asuntos, y esto yo creo que se ha conseguido, ¿no? En el poco tiempo que lleva funcionando la Red Española de Ciudades Inteligentes, llevamos apenas 2 años de funcionamiento, bueno, pues hemos conseguido aglutinar a un conjunto de ciudades que efectivamente están realizando un conjunto de iniciativas que son muy interesantes. Es un conjunto de ciudades que efectivamente es un conjunto o que tiene un carácter, o que puede tener un carácter relativamente heterogéneo, pero para nosotros, para el Ayuntamiento de Madrid, consideramos que en un mundo en el que a nadie le extraña ver cómo un pequeño emprendedor, un joven emprendedor vestido con sus pantalones cortos y con sus chancletas es capaz de revolucionar el mundo y es capaz de dar la lección muchas veces a las grandes empresas, aunque no por ello quiero desmerecer el mérito que han tenido también las grandes empresas a lo largo de la última revolución tecnológica, esta revolución tecnológica con la que estamos viviendo. Bueno, lo que estamos acostumbrados es a que muchas veces desde lo pequeño también se construyen cosas grandes. Bueno, pues nosotros estamos convencidos de que realmente el Ayuntamiento de Madrid va a obtener más de lo que va a poder nunca ofrecer a la Red Española de Ciudades Inteligentes, y eso es realmente
lo que nos ha movido desde el primer momento a integrarnos en la Red Española de Ciudades Inteligentes pues de manera pues, absolutamente decidida. Eso quizá ha sido la primera de las motivaciones. Otra de las motivaciones que ha podido llevar al Ayuntamiento de Madrid y que consideramos que es uno de los retos que ya está afrontando la RECI es tenemos muchísimo interés en transmitir una imagen internacional de ciudad, de Madrid, de ciudad como lugar para recibir inversiones y de lugar para recibir talento. Estamos muy interesados, por lo tanto, en la internacionalización de la ciudad de Madrid. Consideramos que la Red Española de Ciudades Inteligentes puede ser una plataforma magnífica para lograr esta internacionalización de la imagen, no solo de Madrid, sino en general de España como país tecnológico. España es un país en el cual existe una importantísima penetración tecnológica. España es un país que tiene un altísimo nivel tecnológico y creemos que es importantísimo que estas características pues se conozcan, que estas características se difundan por el mundo. Y nosotros consideramos que la RECI es una buena plataforma para lograr la internacionalización y la mejora de la imagen de la ciudad de Madrid, porque somos conscientes de que la imagen de la ciudad de Madrid, es decir, la marca Madrid, está íntimamente vinculada a la marca España. Estamos además orgullosos de que nuestra imagen esté íntimamente vinculada a la marca España y nosotros consideramos que cuando se habla de otras ciudades españolas con iniciativas inteligentes, eso de manera indirecta también está beneficiando a la imagen de Madrid. Cuando cualquiera de las ciudades que pertenecen a la RECI, pero por poner los ejemplos de las ciudades que están aquí hoy sentadas, de Pamplona, cuando se habla de Pamplona, cuando se habla de Valencia, cuando se habla de Santander, como ciudades inteligentes, nosotros sabemos que de manera indirecta también se está hablando, cuando se habla de estas ciudades por el mundo, de manera indirecta también se está hablando de Madrid. Bueno, pues esta parte de internacionalización y de difusión internacional de las ciudades españolas como lugares tecnológicos al Ayuntamiento de Madrid le interesa muchísimo. Y además es que hemos de decir que la Red Española de Ciudades Inteligentes pues va por el buen camino, porque ya se ha creado esta nueva red ibérica de ciudades inteligentes. Parece que es el camino lógico, ¿no?, de toda actividad. Siempre que iniciamos una actividad de internacionalización en España, pues comenzamos así, haciendo primero una red ibérica. Parece que el camino natural va a ser seguir internacionalizándonos hacia la colaboración, pues como suele ser lo natural, hacia Europa y hacia Iberoamérica. Eso es lo normal. Bueno, consideramos que se están haciendo muchísimas cosas en este sentido y por lo tanto aquí consideramos que puede haber unas magníficas oportunidades para nosotros como ciudad. Otra de los retos que quizá yo quería poner también un poco más de manifiesto es que una vez que ya se ha puesto en marcha la Red Española de Ciudades Inteligentes, ahora los propios componentes de la red tenemos una especial responsabilidad. Ahora la pelota está en nuestro tejado, la pelota ya no está en el tejado de la Red Española. La Red Española ya ha hecho bastante, pues eso, naciendo, creciendo, aglutinándonos. Ahora tenemos que ser nosotros los que nos responsabilicemos y tengamos una participación constante y una participación activa, o por lo menos lo más activa que podamos, porque tenemos que lograr que la Red Española de Ciudades Inteligentes sirva para que, como instrumento prácticamente de gestión diaria para la realización de nuestras actividades. Los gestores públicos necesitamos estar permanentemente en contacto con otros gestores que ya han tenido experiencias similares, experiencias previas a las nuestras, al fin y al cabo es importante que estas experiencias se pongan de manifiesto y que estas experiencias puedan ser importadas y exportadas por cada una de las ciudades de manera absolutamente activa. Y por continuar también definiendo algunos de los retos que se van a plantear la Red Española de Ciudades Inteligentes en el futuro, pues uno de ellos, quizá el más relevante, es el de la determinación y la definición del propio concepto de ciudad inteligente. Antes Pablo en su intervención hablaba de que efectivamente en el Congreso de este año, pues bueno, tenemos que ver cuál es la línea que ha preponderado en el debate, qué es lo que consideramos ciudad inteligente. Pues bien, yo en principio la idea que tenemos de Smart City, de ciudad inteligente, es una idea que goza en la actualidad de muchísima fuerza. La Smart City es un concepto que desde un punto de vista marketingiano ha sido un concepto absolutamente exitoso. Ha sido un concepto que nos ha permitido a las ciudades convertirnos en unas entidades que teníamos una imagen generalizada
de entidades más bien pues ancladas, poco tecnológicas y un poco anticuadas quizá, y esto nos ha permitido a las ciudades poder hablar de futuro, poder hablar de tecnología. Desde este punto de vista, yo creo que el concepto de Smart City es un concepto que tiene muchísima utilidad y la verdad es que ha sido verdaderamente un acierto ponerle nombre a una serie de actividades que como bueno, que como al fin y al cabo ya se ha dicho a lo largo de las exposiciones, o se viene diciendo, pero en concreto José Vicente hablaba de Pamplona y dice, bueno, si es que nosotros teníamos muchas actividades de ciudad inteligente y resulta que realmente lo que pasaba es que no le habíamos puesto nombre. Bueno, en cierto modo yo creo que con independencia de que utilicemos este nombre de Smart City, tampoco debemos perder esa naturalidad que efectivamente teníamos antes cuando aplicábamos la tecnología a nuestras iniciativas, porque corremos el riesgo que, pese a que he empezado diciendo que el nombre de Smart City es un nombre que es marketingianamente impecable, es verdad, y tenemos que ser conscientes los que nos dedicamos a esto, que desde determinados puntos de vista el nombre de Smart City crea o genera determinados rechazos. En algunas ocasiones he oído que el nombre de Smart City, pues es, ayer decía el alcalde de Sabadell en una mesa parecida a esta, que era un concepto pretencioso, y en cierto modo le doy la razón, que efectivamente puede ser un concepto algo pretencioso hablar de Smart Cities. En otros casos también he llegado incluso a oír de que el nombre de Smart City es un nombre afectado, es un nombre cursi, que eso también hace que genere cierto rechazo, pues sobre todo en aquellas personas que no están acostumbradas a oír de este concepto. La primera vez que lo oyen, pues bueno, pues es normal que puedan generar cierta animadversión. Por eso nosotros también en el Ayuntamiento, pese por todo esto, preferimos también utilizar el término ciudad inteligente en español. Creemos que es mucho más fácil así explicar el concepto de ciudad inteligente. Quizá sigue siendo pretencioso, quizá pueda seguir siendo incluso cursi, pero también es cierto que hablando de ciudad inteligente logramos acercarnos a una población que al fin y al cabo es a la que nos tenemos que dirigir. Nosotros nos tenemos que dirigir al conjunto de la población y no a ese círculo de élite del que también hablaba Pablo cuando comenzaba su intervención. Nosotros tenemos que ser conscientes que la sociedad española es una sociedad envejecida, que gran parte de nuestra sociedad forma parte de una generación que no aprendieron inglés, que además, aparte de esta generación, también existen determinados núcleos sociales que no, precisamente además los más desfavorecidos, a los que más debemos atender, que no conocen bien el inglés, y entonces, pues bueno, pues también creo que debemos utilizar estos términos que se asemejen y que se acerquen más un poco al ciudadano. Y luego, por último, también, el último de los grandes retos que también quizá en este caso es el gran reto de la ciudad inteligente, es el de por fin lograr hacer una definición de ciudad inteligente, porque es verdad que según va pasando el tiempo cada vez vamos haciendo una definición o cada vez vamos teniendo un concepto más amplio de ciudad inteligente y creo que sería positivo volver un poquito más al concepto más tecnológico de ciudad inteligente y aunque no debemos nunca tratar de perder el norte y debemos saber que al fin y al cabo las ciudades tienen que ser ciudades humanas y tienen que ser ciudades habitables, sí, eso es cierto, pero bueno, cuando estamos hablando de ciudad inteligente tenemos que al fin y al cabo estar hablando de algo concreto, no podemos hablar siempre que hablamos de ciudad inteligente de todo un poco y por lo tanto deberíamos centrarnos en algunos aspectos más tecnológicos que nos puedan interesar a todas las ciudades. Y con esto, bueno, pues espero haber hecho un poco el resumen de lo que desde Madrid consideramos que pueden ser los principales retos para la ciudad inteligente. Gracias. Bueno, gracias. La palabra pues ahora la tiene el presidente de la red, en su triple dimensión, alcalde, presidente de FEMP, presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Quiero, Íñigo, que nos cuentes, evidentemente, lo que consideres oportuno, dentro del balance positivo que es la propia red, pero sí me gustaría escuchar de alguna manera, efectivamente, cuáles son puramente esos retos desde, en fin, esa atalaya privilegiada en la que estás trabajando ahora mismo en sintonía, digamos, con el resto de ciudades. ¿Cuáles son los verdaderos retos que enfrentáis como red española y hacia dónde vamos, ¿no? Esa sería un poco la reflexión que creo que sería importante. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. El problema de tener un moderador como Pablo es que Pablo nos conoce muy bien a todos desde hace mucho tiempo
y sabe cuáles son nuestras fortalezas, pero también sabe cuáles son nuestras debilidades. Así que yo agradezco mucho a mis compañeros que no hayan entrado a ninguna de las provocaciones y me lo dejen todo a mí, que ya me encargo yo de intentar hablar un poco de lo que ha dicho Pablo, que tiene en parte razón. Y tiene en parte razón porque la RECI, por filosofía, tiene que saber adaptarse al momento. La RECI es una red totalmente diferente a cualquier otra red que exista en estos momentos, que tenga a las administraciones públicas como parte integrante de la misma, ¿no? Muchos de los que estamos aquí hemos participado y participamos en otras muchas redes, pero no hemos visto nunca una red que funcione de la forma que viene funcionando esta. La RECI nace con la idea de poder compartir proyectos e iniciativas entre las ciudades para no tener que emplear recursos en cosas que otra ciudad ya está haciendo y para poder utilizar el conocimiento que ya se ha desarrollado en otros espacios, ¿no? La filosofía en sí es muy sencilla, no es novedosa, pero hasta la fecha no se había aplicado en un entorno institucional como el nuestro. ¿Dónde está el éxito, moderado éxito que pueda tener la RECI hasta la fecha? Fundamentalmente, y aunque suena tópico, en las personas. Esta no es una red política, es una red muy técnica. A la RECI a nadie se le permite ir ahí a contar lo bien que lo hace y lo bueno que es. Cuando acudimos a los foros, salvo en las juntas directivas, en las que sí tenemos y están representados los alcaldes, no hay prácticamente ningún tipo de protocolo ni participación política, etcétera. Es cierto que algunos miembros del comité técnico tienen ese perfil político, pero están ahí con el otro perfil, con el perfil técnico. Que sean los técnicos los que dinamicen la red es francamente positivo, en primer lugar porque ellos mismos se creen lo que están haciendo y se ilusionan desde dentro de la casa por poner en marcha muchos de esos proyectos, lo cual hace que sea todo mucho más fácil a la hora de volver cada uno a su ayuntamiento. Y nace con la filosofía tan sencilla también, pero tan difícil de ver, de la generosidad y de la solidaridad. Yo no conozco tampoco ningún lugar en el que pues, alguien de Valencia esté en Valencia pensando, oye, tengo que subir esta aplicación a nuestra plataforma para que se la puedan descargar en Pamplona. Hasta ahora nosotros hemos entendido la competitividad de nuestras ciudades como competencia, y son dos términos que no tienen nada que ver, ¿no? La RECI ha roto un poco esa barrera. La RECI ha hecho que nos preocupemos por que los demás puedan aprovechar lo que estamos haciendo. Y ese es el éxito que se puede atribuir a esta red. Gente que está trabajando mucho en sus ayuntamientos, que está ilusionada con lo que hace y que además le apetece que otras ciudades puedan aprovechar ese conocimiento. Así que con esa filosofía, que no es sencilla, enfocamos la RECI para tratar de mejorar la competitividad del país. Nosotros somos fieles defensores de las ciudades y de los entornos urbanos, y los entornos urbanos, yo me he perdido la charla de Richard Florida porque tenía otra intervención y me hubiera gustado escucharle, ¿no? Pero él conoce un libro famoso que habla precisamente de la aglomeración de creatividad en los entornos y de cómo realmente la actividad económica y la creatividad se genera, a pesar de que estamos en un mundo global y conectados con Internet, con el contacto y con los entornos pues humanos, ¿no? Aquí sucede algo muy parecido también, ¿no? Es muy importante que se produzca esa unión a través, aunque sea de manera virtual, con la herramienta que nos ha dejado Rivas Vacía Madrid de videoconferencia, ¿no? El encuentro que se decía de los responsables de los grupos de trabajo, ¿no? Pues a uno le fastidia un poco estar en un grupo de trabajo, en una videoconferencia, empieza a hablar el primer grupo de trabajo, cuenta todo lo que ha hecho y dice, oye, pues yo solo tengo 3 cosas, ¿no? Y entonces se ve muy bien por la videoconferencia que se incrementa el color de las mejillas y dice, no, en la siguiente voy a llevar yo 4 o 5 iniciativas, ¿no? Es sorprendente el gran salto que se ha dado por parte de la red, lo cual no quiere decir que efectivamente estamos en un momento en el que corremos todo lo que podemos para no perder el ritmo de la tecnología y tenemos que cambiar y tenemos que ir adaptándonos a nuevos escenarios, ¿no? Retos, al hilo de lo que comentaba Pablo, que tenemos que mejorar, sacar proyectos conjuntos.
lo hemos hecho muy bien en colgar nuestras iniciativas para que otro las coja. No hemos avanzado mucho en crear proyectos RECI, proyectos que surjan como nuevos desde la propia red. El ejemplo que se ha contado sobre los vehículos eléctricos quizá sea casi el único, ¿no? Es decir, una tarjeta única para que los puntos de recarga no sean una dificultad a la hora de utilizar el vehículo eléctrico y no nos encontremos con el problema de tener que movernos de un lugar a otro con incompatibilidad a la hora de llegar a las electrolineras, ¿no? Bueno, el esfuerzo que se está haciendo del grupo de trabajo para conseguir, junto con los operadores también, y junto con los cambios normativos tan profundos que existen, una única tarjeta para todos, pues bueno, es el ejemplo a seguir. Yo creo que hay otros muchos proyectos que ahora no existen porque no están en nuestras ciudades, pero que como RECI sí podemos impulsar. El segundo está más vinculado al cambio normativo. Decía Pablo, y es verdad que el primer encuentro aquí en Barcelona fue tecnología, el segundo fue ciudadano. Yo creo que este es, y que no encontraba él el target para este es colaboración público-privada, relación empresa-institución. Yo creo que ese sería un poco de lo que más se ha hablado a lo largo de estos días, ¿no? O se está hablando. Yo creo que ese es el reto fundamental que tiene la RECI, ser el actor principal proactivo para cambios normativos que faciliten el impulso a la colaboración público-privada, que es una de las claves de que esto vaya a salir bien o vaya a salir mal, encontrando modelos de negocio adecuados y, sobre todo, eliminando barreras de carácter administrativo. Segunda cosa que no hemos conseguido gestionar bien, la incorporación del sector privado. Aquí tenemos excepciones, la gran excepción es Fundetec. Fundetec agrupa a una parte importante del sector privado y son el alma mater de la red, son los que elaboran toda la parte técnica. Aquí está Mai, que es la mujer que prácticamente lleva toda la red. En fin, sin su participación esto no sería posible. Telefónica nos puso a disposición, invirtió en una plataforma de trabajo interna. Ya hay alguna empresa que ha mostrado su interés en participar, con la visibilidad que le da un foro en el que pueden tener un mercado mucho más abierto que el que ofrece tener que ir ayuntamiento a ayuntamiento vendiendo cada uno su producto, ¿no? Y por eso estamos muy abiertos a esa participación y por eso, como ustedes supongo que sean empresarios, yo lo que les animo es a que se acerquen a la RECI, nos conozcan un poco más y vean la manera de participar. Hay figuras, socios tecnológicos, patronos que permiten bueno, pues apoyar la RECI desde dentro y yo entiendo que puede haber un gran beneficio también para el sector empresarial, así que ahora estoy vendiendo mi libro, por favor acudan a nosotros que les vamos a tratar francamente bien. Somos gente magnífica, les ofrecemos buen café, lo que ustedes necesiten para que participen. De verdad que es un escenario el que se plantea para el sector empresarial, teniéndonos con el impulso que se está dando, yo creo que muy positivo, ¿no? Pero ese es un reto a hacer, es un reto incorporar el sector privado y el hacer algo RECI sector privado de carácter especial. Se puede ofrecer un servicio a la red o se puede ofrecer un servicio a los ayuntamientos utilizando la red como vehículo para poder hacerlo. Otro reto fundamental, la red es cierto que ha ido cogiendo cada vez más protagonismo, ¿no? Somos una red joven que ha crecido mucho y muy rápido. El año pasado aquí no teníamos presencia, yo no sé si tuvimos una ponencia, ¿no? Hoy ya estamos reventados de las charlas en las que hemos estado y en los sitios en los que hemos ido y eso es fantástico porque es la esencia de lo que tiene que ser la red, ¿no? Dar visibilidad al trabajo de los ayuntamientos, ¿no? Luego yo sí creo que se ha conseguido bastante presencia, se ha conseguido influencia e interlocución con el Gobierno. El Comité de Normalización es un ejemplo. No es que estemos participando en el Comité de Normalización, sino que el futuro de la estandarización de las ciudades inteligentes, donde ya por fin se va a saber lo que es una Smart City, ya nos aclararemos todos y tendremos una única definición y no 850.000, ha cogido en sus grupos de trabajo los mismos grupos de trabajo, bueno, son 4, porque ha refundido uno, que teníamos nosotros. Es decir, realmente el Comité de Normalización surge también de la idea de que hay una red única con un espacio único, ¿no? No hay ninguna red de estas características en el mundo. Por eso es cierto que cuando uno acude a un foro especializado fuera se oye hablar de la red, simplemente porque no hay otra.
no hay nada parecido. Y ese es el gran valor que tiene este país, tener una red ya articulada con un potencial gigantesco. Nos hemos juntado a la red RENER. La semana pasada firmé en Cascais y lo hemos ratificado en la Junta Directiva ayer, un convenio con ellos. Ellos son una asociación de 25 ciudades portuguesas que nacieron para el tema de los vehículos eléctricos, que llevan visitándonos desde hace tiempo, que nos han copiado o van a copiar los estatutos, los grupos de trabajo, la forma de funcionamiento y tal. Con el convenio que hemos firmado ya no es que solo vayamos a compartir experiencias y vayamos a incorporarlos realmente al sistema, sino que vamos a presentar también proyectos conjuntos. Esto está muy bien visto por la Comisión Europea, el nuevo escenario económico favorece la creación de estas agrupaciones de municipios de distintos países en torno a la innovación, ahí es donde va a estar el dinero, fundamentalmente ahí va a estar el dinero dirigido directamente a las ciudades, y por eso creo que es un paso hacia adelante importante. El reto, yo creo que nosotros tenemos que ser impulsores de la creación de espacios colaborativos en torno a las Smart Cities similares al nuestro. Latinoamérica es un espacio claro y clave, además, también. Difícil de articular ahora mismo el nacimiento de una red, porque hay ciudades que están siendo líderes en este campo, hay iniciativas para conformarla, pero no termina de arrancarse un proceso de estas características, ¿no? Yo creo, mi opinión es que hay que coger a 5 o 6 ciudades, como aquí ocurrió. Esto arrancó con 7 ciudades que nos juntamos en Santander. Bueno, arrancó de una manera muy singular y más bien política. Curiosamente, una red que no lo es, que es la menos política, nació, ya estoy en el turno de preguntas, si quieren se lo explico. Pero se trataría de identificar a las 5 o 6 ciudades, no más, que más estén haciendo en el campo de las Smart Cities, de tamaño grande o de tamaño intermedio, y crear con ellos, o ayudarles, o colaborar con ellos en crear esa red. Luego el crecimiento es muy fácil y muy rápido, porque lo van a tener, ¿no? Para nosotros como España, absolutamente imprescindible, y para las ciudades españolas, absolutamente imprescindible que podamos ser luego el vehículo de una parte de nuestro sector empresarial, aterrizando en otras redes a las que tengamos fácil acceso, en donde se puedan desarrollar modelos de negocio que hayan sido éxito en España. Creo que también hay que hacer lo mismo en Europa e ir cogiendo algún país en el que veamos un movimiento similar, y creo sinceramente que lo que tenemos que hacer ya hoy es poner en conocimiento de la Comisión el acuerdo alcanzado con Portugal, porque es una nueva vía abierta. Y por último, no me da tiempo porque ya me he pasado, el tema del ciudadano es un tema que es un déficit a nivel particular y a nivel red, ¿no? Yo creo que el ciudadano esto lo entiende todavía como un proceso muy complejo, no se lo termina de creer en gran medida, es necesario que visualice aplicaciones móviles, por ejemplo, que le hagan ver que esto le beneficia en su día a día, pero tenemos que ser y hacer mucha más pedagogía. Creo que ahí la red también podría enfocar una parte de trabajo hacia la innovación social, agarrando y enganchando más al ciudadano para hacer todo esto mucho más creíble y mucho más efectivo. Pero independientemente de esos retos, yo estoy muy agradecido y tengo una enorme fortuna de haber encontrado un grupo de gente como la que conforma ahora mismo la RECI, que es extraordinario, ¿no? Y ver juntarse a ciudades que hasta ahora habían vivido de espaldas en proyectos de estas características, ya solo eso merece la pena, y es de las cosas pues, que uno cuando tiene responsabilidad política y tantos disgustos y tantas dificultades tiene que afrontar, pues es más grato de ver y desde luego más reconfortante, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchas ideas, muchos comentarios, muy poco tiempo. Tenemos un minuto, una pregunta telegrama y una respuesta todavía más corta, si cabe, y concreta. Luego podréis, evidentemente, abordar a los ponentes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fabio Castro, vengo de Bogotá, Colombia, de la corporación C3TIC y la iniciativa Bogotá Digital. La pregunta es muy concreta. ¿Cuál consideran ustedes que ha sido el principal beneficio para las ciudades que conforman la RECI al haberse asociado en esa red que crearon? Yo también de una manera muy sencilla, nos hemos hecho con herramientas en poquísimo tiempo que nos hubieran llevado muchísimo tiempo y mucho dinero.
Yo añadiría también, ha sido muy positivo en el intercambio de experiencias siempre necesario entre ciudades. Eso es por ahora el mayor valor. Sí, yo también creo que, desde luego, las eficiencias, pero también la visión compartida, el ver lo que se estaba haciendo en otro sitio y por dónde iba el camino. Yo creo también, por añadir algo, la red al final nos ha llevado a hacer un inventario, ¿no?, de cosas en las que estamos trabajando todos y aquellas cosas en las que podemos compartir, en las que, como decía antes, podemos sumar, ¿no? Y yo creo que esto ha servido también para dar un poco la vuelta al mercado, ¿no? Yo creo que hemos pasado de ser municipios en un mercado de oferta, en el que estábamos a lo que nos ofertaban nuestras empresas en el entorno, y ahora estamos en un mercado de demanda, ¿no? O sea, nosotros nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué necesitan nuestras ciudades, y es un poco lo que estamos, cuando ahora estamos planteando, ¿no? Necesitamos una plataforma. Es que los ayuntamientos son quienes están proponiendo qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante también. Bueno, pues muchísimas gracias. Lamentablemente no disponemos de más tiempo. Están en rojo los números ya en la pantalla. Agradecer nuevamente vuestra participación, vuestra aportación evidentemente tan interesante. Si el año pasado, el primer año hablábamos de tecnología, después hablábamos de ciudadano, este año hablábamos de colaboración público-privada, yo confío también en que el año que viene hablemos de proyectos y de ejecución de proyectos, que sea la mejor noticia para todos. Muchísimas gracias.